Nosotros vamos a hablar de lo que son los ACV, pero antes de meterme directamente de lleno en el tema, voy a hablar un poco de la circulación cerebral para que todo se entienda un poquito mejor. El cerebro recibe sangre por cuatro grandes arterias. Dos arterias carotidas internas, derecha e izquierda, que irrigan la parte anterior y media del cerebro, y dos arterias vertebrales, de igual manera, derecha e izquierda, que se unen para formar el tronco basilar, que irriga la parte posterior del cerebro. Ellas forman parte del polígono de Willis, pero eso voy a hablar un poco más adelante. Es importante que el cerebro tenga un suministro constante de oxígeno y glucosa, ya que si esto se ve interrumpido, aunque sea por pocos minutos, las células cerebrales empiezan a tener un daño permanente o directamente empiezan a morir. Aunque el cerebro conforme solamente el 2% de nuestro peso corporal, consume aproximadamente el 20% de nuestro oxígeno y energías totales. Una vez dicho esto, ahora sí puedo pasar a hablar directamente de lo que son los ACV. A los ACV se le puede llamar de distintas maneras: ACV, accidente cerebrovascular, apoplejía, ictus o infarto cerebral. Todas significan lo mismo. Un ACV es una interrupción repentina del flujo sanguíneo. Esto puede pasar por distintos casos. Puede ser por un coágulo en alguna de las arterias principales o una ruptura directa de una arteria cerebral. Esto, como dije antes, aunque sea por pocos minutos, impide que llegue correctamente el oxígeno y la glucosa al cerebro, lo cual hace que empiecen a morir las células cerebrales o empiecen a tener un daño permanente. Acá es donde entra en juego el polígono de Willis. El polígono de Willis es una red de arterias que está ubicada en la base del cerebro, que ayuda a que si alguna de estas arterias principales se ve tapada o no pasa bien el flujo sanguíneo por un coágulo o por lo que sea, el polígono de Willis ayuda a redistribuir ese flujo sanguíneo y que de esa manera no haya tanto daño cerebral. El polígono de Willis está formado por 8 distintas arterias: la arteria carótida interna, la arteria comunicativa posterior, el tronco basilar, la arteria vertebral, la arteria comunicativa anterior, y las arterias cerebrales interna, media y posterior. De estas, las principales o las más importantes serían el tronco basilar, la arteria carótida interna y las arterias vertebrales. Vamos a hablar de los tipos de ACV. Tenemos dos tipos, el ACV isquémico y el ACV hemorrágico. Lo que es el ACV isquémico, se va a producir una obstrucción en una arteria cerebral. Es el más común en el 85% de los casos y se puede dar a partir de dos mecanismos principales. Uno, lo que es la trombosis cerebral y la embolia cerebral. Lo que es la trombosis cerebral, va a ocurrir que se va a formar un coágulo en la propia arteria cerebral. También se puede dar por una acumulación de las placas de colesterol en las paredes de los vasos sanguíneos. Después tenemos lo que es la embolia cerebral. En este caso, un coágulo u otro material que puede ser grasa o aire se va a formar en otra parte del cuerpo, generalmente en el corazón. Este coágulo se va a desprender y va a fluir por el torrente sanguíneo hacia llegar a la arteria cerebral, obstruyéndola. Ahora tenemos lo que es el segundo tipo de ACV, que es el ACV hemorrágico. El ACV hemorrágico, lo que va a ocurrir es va a haber una ruptura en un vaso sanguíneo cerebral, lo que va a producir un sangrado, ya sea dentro o alrededor del cerebro. Haciendo un pequeño paréntesis, vamos a hablar de que existe un mini ACV o un mini ACV isquémico transitorio, que en este caso la persona que sufre los signos y síntomas los va a sufrir por 24 horas o inclusive minutos, puede ser algo fugaz. Si bien esta persona no va a tener secuelas, este ACV va a ser como una advertencia de que se tiene que cuidar porque le puede ocurrir un ACV isquémico verdadero. Factores de riesgo en ACV. Los factores de riesgo se dividen en dos, en los no modificables y los modificables. En los no modificables no lo podemos cambiar, pero sí conocerlo para cuidarnos más. Esto varía en la edad, que el riesgo aumenta a partir de los 55 a 60 años en adelante. Bueno, esto se debe a que nuestro cuerpo, a medida que va envejeciendo, nuestras arterias y corazón sufren cambios que facilitan a problemas circulatorios en nuestro organismo. Esto también varía en el sexo, ya que hombres, tanto como mujeres, no es igual.
En los hombres puede llegar a padecer en edad más temprana, ya que ellos no tienen la protección femenina de las mujeres, que sería tras la menopausia, o después, como se diga, y las mujeres sería después de la menopausia, o sea, tras la menopausia, edad más avanzada. Después tenemos antecedentes familiares, si un padre, hermano o madre tuvo ACV, el riesgo aumenta. Bueno, esto se ve a que ya que comparten genes tras ser familia, o también puede llegar a ser por hábitos que hacen mal o que dañan a los vasos sanguíneos, hay más probabilidad de dar un ACV. Bueno, también se puede llegar a dar por origen o raza. Bueno, esto sería las personas que son afrodescendientes o de descendencia sudasiática, que esto es que tiene una mayor incidencia por genética. Bueno, se dice que los afrodescendientes son más de tener la hipertensión, una hipertensión más severa y más hacia un caso de ACV hemorrágico. Y los sudasiáticos va más de la diabetes, el colesterol alto y a un caso más hacia un ACV isquémico. Estos dos factores, uno sería por social y el otro a un poco acceso a la salud, por lo que se va. Bueno, terminando esto de los factores no modificables, pasamos a los factores modificables, que los modificables lo podemos prevenir para mejorar, ¿no? Bueno, entraría todo lo que sería la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el colesterol alto, el tabaquismo, el sedentarismo y la obesidad, el consumo excesivo de alcohol y drogas y las enfermedades cardíacas. Bueno, a esto, para llegar a mejorar o prevenir, ¿no? Sería llevando una alimentación sana, si es posible, con el seguimiento de algún nutricionista. Y bueno, en todos los casos puedes llegar a agregar ejercicios. Bueno, si esto en tu rutina no es habitualmente, también lo puedes agregar, que serían los medicamentos en todos los casos, para tal caso, enfermedad o circunstancia. Y bueno, también llevar el monitoreo sobre un profesional, que sería el médico. Lo que sería el tabaquismo y el exceso al alcohol y droga, bueno, eso también aplicaría el control psicológico. Eso es para evitar más problemas en sí mismo y bueno, tener el control por cada uno y el pensamiento, obviamente, para llegar a mejorar. Como dijeron mis compañeros, el ACV se presenta de forma repentina, por lo que es esencial poder identificar los síntomas para poder así actuar con rapidez y evitar posibles consecuencias que atenten con la vida. Los síntomas van a depender de la zona del área del cerebro que está siendo afectada. Entre los principales signos y síntomas a tener en cuenta son parálisis o debilidad repentina, ya sea en un brazo o en una pierna de un lado del cuerpo, dificultad del habla, por ejemplo, dificultad para pronunciar palabras, dificultad para comprender lo que se le está diciendo o directamente la persona no puede hablar. También puede presentar una cefalea muy intensa, o sea, un dolor de cabeza muy intenso. Puede presentar pérdida del equilibrio, mareo, pérdida de la coordinación. También puede presentar anisocoria, que es cuando tenemos las pupilas de diferente tamaño, entre otras. Existe una técnica, una mnemotécnica, que nos ayuda a poder identificar un ACV, que es la técnica abrazo. A hace referencia al habla. Le vamos a pedir al paciente que diga una frase simple. Por ejemplo, le preguntamos qué día es hoy, o si sabemos su nombre, le preguntamos cómo es su nombre. Si la persona arrastra las palabras o no puede pronunciar bien las palabras o directamente no habla, es un signo de un ACV.
Bra hace referencia a los brazos. Le vamos a pedir al paciente que levante ambos brazos y si hay uno que no lo puede levantar o se le cae, es también signo de debilidad neurológica. Y el so hace referencia a la sonrisa. Le vamos a pedir al paciente que sonría. Si un lado de la cara está como caída o directamente no lo puede mover, también es un síntoma de ACV. Si una de estas tres no se cumplen, estamos ante un posible diagnóstico de ACV, por lo que hay que actuar de inmediato, hay que trasladar a ese paciente. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es el tiempo desde que comenzaron los síntomas. Si podemos saber ese dato, va a ser de mucha importancia para su tratamiento, ya que los mejores tratamientos y los tratamientos más efectivos se dan entre las 4 o las 5 horas desde que comenzaron los síntomas. Bien, ahora vamos con la actuación prehospitalaria ante ACVs. Lo primero siempre va a ser la seguridad de escena y situación. Nosotros no podemos ingresar a un lugar donde nuestra vida corra peligro o nuestro equipo se vea en peligro. Lo siguiente va a ser evaluar el nivel de conciencia de nuestra víctima. La vamos a llamar por el nombre y vamos a observar su respuesta verbal o motora. Lo siguiente va a ser identificar si realmente está sufriendo o no un ACV. Para ello vamos a utilizar la mnemotecnia abrazo que explicó anteriormente mi compañera. Vamos a pedirle que hable, que levante ambos brazos y que sonría. Y con ello vamos a observar su respuesta tanto motora como verbal. Bien, lo siguiente va a ser tomar el tiempo de inicio de los síntomas. Le vamos a preguntar a la propia víctima o a los testigos que encontremos alrededor en cuál fue la hora exacta en la que comenzaron los síntomas o cuándo fue la última vez que lo vieron bien. Lo siguiente va a ser realizar un traslado prioritario a un centro especializado en ACV. Acá en Córdoba, los hospitales especializados ante un ACV van a ser el Hospital Rawson, el Hospital Córdoba y el Hospital San Roque, siendo públicos. Y los privados van a ser el Hospital Universitario Reina Fabiola, el Sanatorio Allende y el Hospital Italiano. ¿Bien? Lo siguiente va a ser activar el código ACV. ¿Para qué? Para poder avisar, anticipar al hospital que se está llevando un ACV para que ellos puedan preparar el equipo de urgencia y el diagnóstico antes de su llegada. Y durante el traslado lo que nosotros vamos a hacer va a ser documentar toda la información. La hora en la que iniciaron los síntomas, los signos, si podemos vamos a realizar una escala de Glasgow, vamos a anotar la evolución y también todo el tratamiento que apliquemos. Secuelas post-ACV. El ACV no solo pone en riesgo la vida, sino que puede dejar secuelas devastadoras para quien sobrevive. Aproximadamente el 40% de las personas que sufren un ACV quedan con discapacidades permanentes, que pueden afectar su capacidad para moverse, hablar o incluso pensar con claridad. Las secuelas dependen de la zona y el tamaño de la lesión, así como del tiempo que pasó hasta recibir atención. Si hablamos de la zona, puede ser el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, el cerebelo o el tronco encefálico. Dentro de las secuelas más comunes tenemos las motoras, hemiplegia, parálisis de un lado del cuerpo, hemiparesia, debilidad, espasticidad, rigidez muscular y también problemas de coordinación y equilibrio. Cognitivas, dificultad para planificar, pensar y manejo emocional. Del lenguaje, afasia expresiva, que es la dificultad para hablar, y la afasia receptiva, que es la dificultad para entender. Dentro de las emocionales tenemos la depresión, la ansiedad y el manejo de las emociones. En este sentido, la rehabilitación cumple un papel fundamental en la recuperación del paciente. Tenemos la fisioterapia para recuperar fuerza, movilidad y equilibrio. Tenemos también la terapia ocupacional para retomar actividades cotidianas como cocinar, vestirse. Fonoaudiología, mejora el habla y la deglución.
Neuropsicología. Trabaja en la memoria y en el manejo de las emociones. La psicología y la psiquiatría ayudan al paciente y a su familia en el proceso de adaptación. Bueno, a mí me tocó el ACV durante el COVID-19. Durante pandemia surgió la telemedicina, ya que habían muchos pacientes que tenían miedo a esta enfermedad, al COVID, tenían miedo al contagio, no sabían cómo iba a reaccionar cada cuerpo con ese virus. Entonces, lo que decidieron hacer fue que, ya que también en algunos pueblos no está la aparatología necesaria para este tipo de casos, se empezó a usar la telemedicina. Así los neurólogos, en el caso de haber una sospecha de ACV, podían contactarse a través de videollamada con el paciente o con el familiar del paciente y así detectar si tenía o no, o si estaba sufriendo o no un ACV. También para disminuir riesgo de contagio sobre el COVID-19, ya que fue una enfermedad que se propagó muy rápido y había que tener muchísimas precauciones, ya que te lo puedes contagiar en el aire, entonces era muy arriesgado. También, por otro lado, el COVID-19 lo que provoca es una sobrecoagulación de la sangre, con el riesgo de que pueda llegar a provocar un ACV. También hubieron muchos casos de personas menores a 60 años, entre 30 a 40 años, que sufrieron ACV a causa del COVID. Se le provocaron los coágulos y esto le provocó el ACV a la persona. Entonces, no solamente eran pacientes de riesgo las personas adultas mayores de 60, sino que también había que tener ciertas precauciones con los más chicos. Y bueno, gracias a la telemedicina se pudieron detectar mayor cantidad de casos y se pudo prevenir. También habían muchos pacientes que por falta de movilidad o por problemas económicos no podían viajar a la localidad para hacer la rehabilitación, entonces la telemedicina ayudó bastante en ese sentido, ya que la persona no tenía que salir de su casa. Bien, yo les voy a hablar lo que viene a ser un poquito de los 3 pasos a la hora de tener un paciente con posible ACV al frente. Lo primero y primordial que nosotros debemos saber es reconocer un síntoma de un posible ACV. Nosotros vamos a asociar esto con la palabra abrazo. La A, HA, significa habla. Vamos a pedirle al paciente que pronuncie algunas palabras para ver si está bien en tiempo y espacio. Si este paciente tartamudea o habla palabras muy arrastradas, sospechamos de posible ACV. Pasamos a la siguiente sílaba, que es BRA. Le pedimos al paciente si puede levantar los brazos asimétricos a esta altura. Si le pedimos, a veces es mejor cerrando los ojos. ¿Por qué? Porque el paciente, cuando está con los ojos abiertos, ve que no puede levantar un brazo y se puede llegar a asustar más todavía de lo que ya está. Le decimos que si por favor puede cerrar los ojos y le hacemos que levante los brazos a esta altura, los dos al mismo tiempo. Si vemos que este paciente no puede levantar algún brazo o le queda ahí medio desiguales, sospechamos de ACV. La palabra de abrazo es sonrisa, ¿sí? Le vamos a pedir al paciente que sonría o que
Y si vemos que la sonrisa no es asimétrica, es que tiene distorsionado algún labio o se le cae algún párpado, sospechamos de ACV. En el paso número 2 tenemos actuar, ¿sí? Debemos saber actuar a la hora de tener un paciente con posible ACV, ¿sí? No esperamos que esto pase, no automedicamos a este paciente, debemos saber a dónde llevarlo a este paciente a la hora de tener este paciente con posible ACV, y si nosotros vemos y tenemos sospecha y tiene todos los síntomas de un ACV, iniciamos inmediatamente el traslado, ¿sí? Llevamos a este paciente a un hospital, si es lo posible, más cercano y donde puedan hacer todos los estudios, ¿sí? Donde tengan tomografía y demás. Y en el tercer paso tenemos prevención, ¿sí? ¿Cómo prevenimos posibles ACV futuros? Siempre controlar el nivel de azúcar, siempre controlar la presión, no consumir alcohol, comer saludable, no consumir cigarrillos y hacer actividad física, mucha actividad física. Recuerden, cada acción cuenta, cada minuto cuenta y la diferencia la podemos hacer entre todos. Con conocimientos y sabiendo reconocer síntomas de ACV, todos podemos ayudar y servir